No, pero no, ¿y ahora? No. No, ahora estoy yo acá. ¿Me ven? Sí. Ya. Perdón mi torpeza tecnológica, dice eso en información. Ya, iniciar. ¿Se ve? Ahí sí. Se ve una pantalla Sí. El teléfono. verde. No, no es teléfono. Es un poco más grande. Ya, y yo no me veo, ¿cierto? No. No. Ya, ¿quién es el chiquillo? Ya, primera vez que comparto pantalla. Perdónenme. Ya, nosotros vamos a ver un video. ¿Están viendo todo? Sí. Ya, genial. Pero eso no lo tienen que ver. Ya, están viendo cómo estoy llegando a todo esto. Ya, este es un video que dura alrededor de 2 minutos, donde vamos a ver de dos formas, la técnica de la aguada que son súper simples. ¿Ya? Una va a ser el primer video, que es con tinta en China en papel, y el papel está seco. Es importante el detalle, que el papel esté seco. ¿Ya? 10-4 para todos. ¿Me Sí. escuchan? Ya. Sí. Sí, es Sí. que, ya bien. Si no, no. Profe, profe, una Dígame. pregunta tonta. ¿Es mejor ir sacando las hojas del blog, cierto? ¿O la vamos trabajando ahí mismo? Excelente. Buena pregunta. Es mejor ir sacando la hoja del blog. Mejor, a ver. Porque así cuidamos las hojas buenas para seguir trabajando con otras. Ya. Bien. Con mucho... Espérenme, que la música me está fallando. Ya. Se ve lo que hay en pantalla en este momento. Sí. ¿Sí? Sí, Ya. profe. ¿Qué ven? Un pincel con, ¿Un mezclador? Algún con tipo de no sé cómo se pigmento. llama. Ah, ya. El cosito para Sí, mezclar. ya. Espacio blanco, un pincel, mezclador y unos dedos. Ya, ahora sí. Ahora sí, chiquillos. Va sin audio, en todo caso. Ahí yo puse música de fondo, no sé si se escucha. Ya. Ahí lo que se está haciendo, se puso una mínima cantidad de tinta china, que el más negrito, que fue el primer espacio del mezclador que se ocupó, ¿ya? El que obviamente se ve en el video, que es el más oscuro. Le llevamos al segundo, y ahí vemos que el pincel no se revuelve en el mezclador, y que ojalá tengamos siempre para una dirección el pincel cuando vamos aplicando no sobar. Y ahí vamos de menos a más. Y el menos a más es de menos pintura más, perdón, de mayor pintura más intenso el color. Y de menor agua más intenso el color. Y si a esa intensidad de color o al color puro yo le voy agregando agua, poco a poco, por ejemplo, un par de gotitas, después una cucharada, 2 cucharadas, 3 cucharadas, mientras mayor sea el grado de calidad de agua que nosotros vamos poniendo, por ejemplo, en un primer pocillo podemos echar la tinta china pura, cantidades de agua encharadas, por ejemplo. Entonces, para que quede algo bien, bien transparente, van a ser diferentes cucharadas, muchas más cucharadas de agua.
¿Se entendió lo que comenté? Sí. Tratar de diluir para generar mayor transparencia. Entonces, esto se aplica en el acrílico, esto se aplica en el óleo, lo mismo. Con el acrílico, mayor agua también. Cuando lo hago con óleo, va a ser como con mayor Trementina, aguarrás. trementina, Aguarrás. aguarrás, excelente. Y si no tengo trementina ni aguarrás, ocupo aceite de comer. Cualquiera. Siempre buscando alternativas cuando uno no tiene el material establecido. Aquí es lo que me puede generar el mismo, y ahí viendo la composición química. Aquí hay acto de química. Química y física. Porque el color también se ve de forma óptica y también se ve de forma química, cómo se mezclan los colores. Y en la cerámica, la pintura es a base de reacciones químicas en los hornos. Muy interesante cómo se junta la ciencia con la pintura y el dibujo. Bien, ahí estamos repitiendo el video para que lo vean bien. Mientras más agua, más diluida es la pintura. Esto está controlado porque va en papel seco. Y el papel donde lo estoy haciendo es un papel de bloc, hoja de bloc, que se llama Bond 24. Hay otro que se llama también hilado 9, que es para poder trabajar más con pasteles secos. Y ahí vemos también que existe como se junta la pintura húmeda. Son recursos que uno puede ir dejando, es como ir aprovechando lo que va sucediendo ahí. Y probando los efectos. Bien. Es simple. Ya. Entonces, nosotros ahora vamos a ver qué es con el papel húmedo. Todos están viendo, ¿cierto? Cambié de imagen. Sí. Sí, sí, sí. Ya, excelente. Papel húmedo. Primero humedecemos el papel con un vasito de agua. Se puede humedecer como lo estuve humedeciendo yo ahí. Se puede dejar el papel en el grifo o en la ducha, en la tina, se puede mojar el papel, humedecerlo. Un papel para acuarela va a absorber más el agua y va a dar los efectos mucho más definidos. Un papel bond como este, que es liso, no va a dar, en el momento del secado, no va a dar los efectos tan definidos. Se va a diluir en el tiempo, al momento de irse secando. Ahí se mojó el papel completamente. Y ahora vamos a trabajar sobre papel húmedo, pero no tan ordenadamente, sino ir jugando con la composición. Ese es el que es la tinta que no tiene agua, ¿o no? La tinta Tiene que tiene poca, agua. Ah, sí, que tiene poca agua, el más poca agua. oscuro, Mm. claro. Mm. Dejo que se que se junten solas. Uno va dejando que en esos espacios se vayan en el papel húmedo,
se vayan juntando solitas. No se soba mucho. Se pudiera ver que se está sobando, pero ahí está el papel mojado, entonces ahí se va esparciendo la pintura, suavemente. En una línea, aparte del trabajo del pigmento, también tiene que ver con no sacar porosidad al papel. Si vamos sobando para allá, para acá, vamos a ir moviendo el papel y se va a ir disolviendo con el agua. Una vez seco, se puede seguir oscureciendo. Mientras más agua, más fluida se pone la pintura. Ujú. Si yo respeto eso de no sobar la pintura, puedo ir jugando. Y si mi problema es que yo soy muy realista y no tengo como poder dibujar algo más abstracto, aquí tiene una forma de poder generar una abstracción. ¿Entiendes? Entonces, si manejas el material, como tú puedas utilizar el material, da lo mismo. Este es un ejercicio, Ujú. pero se hace de otra forma, no ordenadito, el más claro el más oscuro y el más oscuro el más claro. Puedo ir jugando con esto, porque el papel igual te da la posibilidad, mojado, te da la posibilidad de hacer algo más creativo. El primero ya era un poco más ordenado, y que se puede captar la idea de mayor agua, y ahora ahí se ve que se va a poner solamente agua. Bueno, Bien mojado, tiene otro efecto, también te produce otros tonos. Por ejemplo, una aguada con esto para poder trabajar un retrato, quizás eh, donde hay muchas sombras, poder trabajar las sombras con aguada en papel húmedo para que te genere un efecto. Y en las partes de brillo, el papel puede estar seco. Eso, son dos videos. Estamos todos ahí, ¿cierto? ¿Estamos todos aquí? sí. Sí. Bien. Están viendo todo el arsenal que hay aquí. Quiero ver si es este. Ya, este es un GIF que del primer pocillo que tiene los dos primeros, que tienen más y menos agua, el que tiene menos agua tiene un par de gotitas de agua y es casi todo tinta china. Después tiene el segundo, tiene esa misma cantidad de tinta china, pero con el pocillo casi lleno de agua.
igual queda negra. Y los demás atrás son una de 3 a una gota final de tinta china sobre esa agua. Entonces lo que yo voy haciendo, voy poniéndole gotitas para poder ir controlando el tono. Entonces puedo hacer tonos bastante marcados. No es necesario ser una gama completa. ¿Por qué? Porque sé que tengo la posibilidad de poder manejar el papel con agua un poco, humedecerlo y de ahí aplicarle el color también. Ya, ¿vieron el GIF, cierto? Sí, ¿Sí? sí. Ya. Entonces tenemos la tinta china, el té. La mayoría tiene té, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Todos están viendo esta imagen. Sí. Los pinceles, el vaso de agua y la tinta china. Ya. Esos son los materiales para una aguada. Ya, lo importante por los materiales de esta aguada es el agua. Si el material que vamos a ocupar es al agua, como acuarela y acrílicos, o los esmaltes al agua, que su disolvente es agua. Si los disolventes son al aceite, nos sirven en vez de agua, nosotros podemos ocupar trementina, diluyentes, si son para al aceite, y de ahí ya empiezan otro tipo de pintura al duoco, pintura sintética, y ahí tenemos otro tipo de disolventes que son como la piroxilina y otros elementos que se ocupan más que nada en la parte gráfica e imprenta. ¿Ya? Y todos en esta receta es la mayor cantidad de agua en el pigmento que vamos a ocupar para poder generar el efecto del agua. Los materiales, ya ahí tenemos el pocillo, pueden ser vasos, puede ser un mezclador. Le vamos incorporando el agua a cada uno de los pocillos de menos a más. De menos agua, un par de gotas de agua, a más gotas de agua. ¿Ven? Si se ve bien, vemos un par de gotitas, ahí, o una gotita ahí ya más agua, un poco menos, y ahí de nuevo más agua, hasta casi nada de agua. Se hace como una U aquí, yo estoy haciendo como una U. Pero si tenemos de 3, vamos poniendo de como una gotita, la mitad, y al final casi lleno. Y ahí se van llenando. ¿Ya? Ahí está la foto, ahí está la cantidad de agua, y ahí se va echando la tinta china. En este caso sí es tinta china. En el caso que sea pintura acrílica, es como la tinta china. Si en óleo, es como la tinta china, pero su disolvente va a ser el agua. Perdón, el agua ras, el diluyente. ¿Ven? Ahí se va echando. Se echó ahí. Y de ahí con el pincel yo voy tirando gotitas. Y ahí se nota ya la claridad de los colores. Y ahí estamos dispuestos a hacer el trabajo. Ya. Ya. ¿Qué les parecieron los videos? Están buenos. Me gustan. No sabía esta técnica. Ya. Son explicativos, se dieron cuenta de Sí, cómo se explica funciona. muy bien. Ya, bien. Yo Mira, quiero bajarlos en cuanto al peso en megas para poder enviárselos, ¿ya? Para que puedan tenerlo
ustedes. Pero sale un poco pesadito. Ya. Bien. Ahora la idea es poder hacer el ejercicio. Tenemos el té, ¿cierto? Ajá. O el vino. Ya, entonces tenemos la hoja. ¿Me sirve? Tenemos la hoja. Y vamos a hacer como el ejercicio que vieron en video. Y se los voy a dejar puesto nuevamente para que lo vayan viendo. Y el primer ejercicio lo vamos a hacer con el papel seco. ¿Ya? Pero papel seco. Y vamos a escoger alguna parte de la superficie del papel en un extremo, donde vamos a ir poniendo franjas. ¿De qué manera? Puede ser vertical o horizontal, ahí ustedes escogen la forma del papel y van a hacer franjas. Si escogen el papel vertical, las franjas van a ser verticales, y si escogen el papel de forma horizontal, las franjas van a ser horizontales. Y aquí vamos a establecer del más oscuro al más claro. Entonces con el té tibiecito ya, con el té que ocupamos, donde tiene muy poca agua, ya, vamos a buscar un vasito de agua también al lado de nosotros. Vamos a tener nuestro pincel o una cucharita. En el primer ejercicio va a ser tomar la bolsa de té con los dedos, tomarla, agarrarla completamente, tomar la bolsa de té y que quede como sin que se estruje, para poder tomarla bien. Eso, tomarla. Y hago una franja. Y sigo haciendo un poco más abajo otra franja. Y sigo haciendo otra, un poco más abajo, otra franja. En el caso de los que están con té, los que están con tinta china, tienen que hacer del más claro al más oscuro y empiezan con el más oscuro. Y los que tienen otra cosa, tendrían que usarlo con una brocha, también con un pincel, y menor concentración. Ahí les dejo el video. Puede ser un cuadrado, una franja completa.
En el caso del té, hacer una franja con la cantidad de agua que tiene, la bolsa, y de franja en franja van a ir agotando la cantidad de tinta. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Alguna consulta? Yo no sé si entendí bien, profe, pero ¿eso era? Uy, A ver. no sé si está viendo. A ver si te veo. Ah, sí, pues eso es. Excelente. Ya. Te deja agrandar. Más, espérame. Ah, tengo que. Ya. ¿La puedes acercar, por favor? Y eso es con T. Sí, uy, se está cayendo. Excelente, déjala que se caiga. Qué bonito. ¿Qué te pareció? Entretenido Sí, pintar sin pincel, o sea, como tomarlo en las manos y todo. excelente. Excelente. Quedó bonito el trabajo. Ya. ¿Qué se está viendo ahora? ¿No se ve el video? ¿Sí se ve el video? No, profe, se ve el Zoom. No se ve el video. Ah, ya. Ya. ¿Ya alguna duda? ¿Alguien que quiera mostrar su trabajo? Acércate un poco más, Mauro, por favor. Ya. Eso es con la bolsa de té. Solo con el té, no con pincel ni nada. Ya, Solo té. ya. Ya. Ahora, los que están listos con la bolsita de té y lo hicieron con la bolsa, les tiene que haber quedado agua con té, ¿cierto? Con harto té. Ya, ahí podemos ocupar ahora un pincel para acuarela o un pincel de pintura espatulado redondo, ¿sí? Que esté limpio. Y en otra hojita vamos a ir poniendo, por ejemplo, tratar de hacer la mayor cantidad de gotitas. Si el más oscuro son 10 gotitas, de ahí vamos sacando, el siguiente tendría que ser 7 gotitas, y de ahí vamos de 3, 4 gotitas, una gotita en el papel. Puede, no agarré muy Tampoco mucho la entendí. idea. ¿Hay que diluirlo o solamente hacer gotitas con el pincel? Excelente. Gotitas con el pincel en el papel. Tomo mi papel, tomo mi pincel, y en cada punto, escojo una parte de mi papel donde voy a poner la mayor cantidad de gotitas que yo quiera para que quede lo más oscuro en ese punto de gotitas. ¿Ya? De ahí al ladito, un poco más al lado, pongo una cantidad de menor gotitas que se note la diferencia de gotitas. Y así, porque después a cada uno le vamos echando agua. Ahí mismo. Voy a buscar agua. Ya si no es tan fome, tienen cara de fome algunos, que están aburridos, ¿no? Es de concentración. Ah, ya, disculpen. Profe, ¿hay que ir diluyendo las gotitas sobre la otra o solo que caigan? Que vayan todos en un mismo espacio en la hojita. Y después Pero con agua
vamos a hacer lo mismo. En cada Así gotita. como cayendo o no. Como no cayendo, sino manchando el papel. A mí me quedó como una cúpula, así como la burbujita. ¿La esparramos Sí, o la dejo así? sí. A medida que vayan generando la tonalidad, le van a ir echando agua, pero solamente las más claras. Siempre tratar de dejar alguna la más oscura. Lo que están haciendo ahora es establecer su tono más oscuro con la cantidad de agua. Por ejemplo, eso me sirve para poder trabajar un color lo más oscuro posible dentro de mi gama y no agregar, por ejemplo, negro o no agregar algún azul más potente y que me puede cambiar la pintura o el dibujo, la composición. Es como una forma más de degradar. También me permite, por ejemplo, en algunos trabajos que quiera retocar, ya sé que le puedo, si está más o menos fresco, ya sé que puedo aplicarle agua a mi dibujo, si estoy trabajando una aguada y puedo ir perfeccionando algunos errores. Ahora, el error aquí no se corrige arreglando lo malo, lo que para mí puede haber quedado malo. Se corrige que sea más agradable técnicamente, que tenga mayor registro. Y me refiero a registro, la cantidad de elementos que yo estoy ocupando técnicos, de la composición, plásticos, como más líneas, textura, que se enriquezca el trabajo. Entonces, a esa cada gotita que les pusieron y que al final la más clara va a quedar con menos gotitas, de la que tiene menos gotitas, le van poniendo ahora más agua y dejan, como dije, ojalá las primeras que sean las más oscuras. Y de ahí van jugando con mover el papel para que se vaya viendo el efecto del chorreo de las gotas. Pero primero tiene que quedar la tonalidad. Profe, Dígame. sigo media perdida. Es que, por ejemplo, mis gotitas están ahí, pero no las he esparcido. Ya, está bien, excelente. Entonces ahí haga la tonalidad del más claro al más oscuro con el té y después la esparce. Y para poder tener la tonalidad, ya que le echó la primera parte que le echó el pigmento, perdón, ahora le va a echar el agua a esas mismas gotitas que pusiste en la hoja. ¿Ya? Toda agua. ¿Mm? ¿Cuánta agua? Mientras más claro, más agua. Entonces ahora empiezo Pero del más mientras claro al menos más gotitas, oscuro. menos agua. Claro. Ya. No, por el revés. Si tengo más gotitas de... Yo le puse en un sector del papel hartas gotitas de té. ¿Sí? Ujú. ¿Cierto? Ya. Y desde ahí le fui bajando la cantidad de gotitas. ¿Cierto? Sí. Ya. Ahora hago lo mismo, pero con el agua de atrás para adelante. Invierto el trabajo. ¿Qué significa eso? Que ahora, desde las últimas gotitas que fueron las menos que le puse té, yo le voy a poner más agua ahora. Ya. Y ahora sí. Gracias. Hasta que al final, que fue la primera más concentrada, le voy a poner agua. Excelente. Ya. Y una vez que eso suceda, vean cómo es el cambio de tonalidad, pueden jugar con el papel y empezar a chorrearlo un poquitito.
Puedes. Ups. Se ven bonitos trabajando, chiquillos. Chiquillos y chiquillas, perdón. Profe, yo no sé qué hice. No sé si esto está bien o no, o qué. Porque intenté combinar las cosas, pero como ¿Ya? que al final todo se formó una mezcla de una misma tonalidad. Ah, ya, se te juntaron. Bien. Sí, así que Ya. al final creo que lo arruiné. No, está bien. Pero viste el efecto. Sí, lo vi por un rato. Hasta que metí la pata, sí lo vi. Ya. Ya, sí, estáis trabajando con papel fotocopia, Sí, de papel impresión, ¿sí? Hoja oficio, hoja carta. oficio. Ya, ese papel, sí, ese papel tiene un grado sintético, no es puro papel. Mm, Entonces, el error no se produce solamente en el efecto o en lo deseado, no solamente por que se te haya mezclado o el descontrol, sino tiene que ver porque ese tipo de papel repele la humedad. Entonces, te jugó en contra y nos puede jugar en contra en el té. Para que eso suceda de mejor manera, yo en ese tipo de papel ocupo mayor espacio en el té. O sea, debe de ser una escala tan grande de tener un muy buen registro, de una muy buena cantidad de registro de tonalidades, de degré, lo resumo y aumento la mancha en el papel. En el caso que yo estuviera trabajando mm, con ese tipo de material, ¿ya? ya. Como para poder hacer una obra, como para poder decir, ah, pucha, no tengo recursos como para poder trabajar con un papel. Los materiales de arte son muy caros. Entonces, siempre a mí me van a ver o vamos a conversar con la parte alternativa de la cosa, ¿ya? Porque hay materiales que los materiales de arte son caros, el ejercicio de la pintura, por lo menos en mi caso, es bastante cotidiano, entonces eh, uno busca alternativas en las cuales tenga una excelente calidad y sí, sí, igual los materiales hay que tener una batería de materiales. En algún momento nosotros vamos a aprender a hacer algunos materiales, por ejemplo, acrílico, comprar tierra de color, el acrílico modificado o la simple cola fría, y ahí vamos a ir jugando con el dibujo también. Ya, ahora vamos al siguiente ejercicio. Y vamos a aplicar lo que dije. Entonces, vamos
en una hoja, o en un, ¿ya? Voy a dividir, es decir, no voy a dividir, sino con una brocha o con un pincel más grueso, o con la misma bolsa de té húmeda, ya sin tinta, ojalá, la tomo y trato de humedecer como brochazo, como trazo, ¿ya? Espontáneo, ahí, 3, que tengan agua. Tomo mi bolsa de té, la humedezco, la antigua, bien humedecida, en el agua, ¿ya? Y paso un trazo ahí, un trazo al medio y un trazo más abajo, con agua. Va a quedar un poco teñida, ¿ya? En otro vaso pongo otro té y le pongo agua hirviendo. Poquita agua hirviendo, que esté bien concentrado el té. Ahora, si es té de hojas, más tinta tenemos ahí. Profe, me perdí. No voy a ver. Ya. Tomo mi hoja, ¿ya? Tomo la bolsa de té que ya ocupé antes, con la que hice el ejercicio anterior, en la cual ya trato de que tenga nada de té, sino poder transportar agua, y hago un trazo con esa bolsa de té con agua, mojo, puede ser una brocha también, un brochazo ahí, un brochazo en medio y un brochazo abajo. Trato de poner 3 brochazos paralelos de agua, que traten de ir de casi extremo a extremo, pero que queden espacios secos. Por eso es un brochazo o un bolsazo, ahí, 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 3. ¿Se entiende? Y después los que están con el té más cargado, ¿se dan en los mismos lugares o en los que están en los espacios entre medio? No, es donde va a estar mojado. Entonces, en los Oh. espacios donde ya están húmedos, ¿ya? Tomo mi té, que tiene muy poca agua, muy poca agua, muy poca agua, y con un pincel, humedezco mi pincel y escojo cualquier franja, arriba, abajo, al medio, da lo mismo, que esté húmedo, y le pongo un poco en esa franja, un poco de pintura o de tinta, en una franja. Y la puedo ir repasando. Profe, ¿podría repetir? Que justo me tuve que ir. Ya, repito. Mojo ahí, al medio y ahí, pero como brochazo, ¿ya? Ujú. Trazo, que se logre el gesto en el agua, nada más. Ya. Con agüita, ¿ya? Después de eso, yo tengo mi té con agua caliente
donde yo pongo muy poca agua en ese té y trato que esté lo más oscuro posible, ¿ok? Ya. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? 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 Ya. Después de eso, tengo el té ahí, tomo un pincel, ya, lo sumerjo, lo empapo, trato de tener la mayor cantidad de pintura que se moje, de tinta, y con el pincel húmedo, con tinta, que es la tinta del té en este caso, ocupo cualquiera de estas tres franjas que yo humedecí. Yo voy a ocupar ahora la del medio. Y pongo una pintita ahí y veo lo que sucede. Sigo en esa misma franja y pongo otra pintita. ¿Ya? Ya. Ya. Después de eso, sin quemarse, porque el agua debe estar más o menos tibia, tomo la bolsa de té de mi taza, ¿cierto? La tomo. Está bien entintada. Y escojo cualquiera de las otras dos franjas. Y dejo caer gotitas sobre cualquiera de las otras dos franjas. 2, 3, 4 gotitas, bien concentradas. Y después de eso van repasando y en la franja que les quedó sin poner gotita, esa ahí ustedes la hacen como quieran. Con bolsa, sin bolsa, o con pincel, mancharla entera, dejarla que chorree en ese espacio. Y van repasando perdón, y las otras las van repasando para que se vaya trabajando la tonalidad. Mientras más oscuro le pongan o repasen alguna gota que generó tonalidad en el agua, al irse secando y ponerle otra tonalidad encima, otra gotita de pintura, de tinta, se va a ir oscureciendo. Y esa es otra forma de trabajar por capa. O definir. Los fondos en acuarela pueden ser con papel húmedo y una vez seco el papel húmedo, se puede volver a trabajar con acuarela de la misma, sin el papel húmedo y con pintar encima, con la acuarela. Ahora, si yo en la acuarela respeto solamente que siempre voy a pintar hacia allá, la puedo repasar las veces que quiera. Si ya seco o húmedo la repaso hacia el otro lado, ya voy a movilizar el papel y se va a notar. Por eso la acuarela es de gesto. El gesto tiene que ser bien decidido. Ahí va el color, ahí va. Si quiero trabajar algo con material seco, la aguada o la semejanza del material seco puede ser un esfumado. Trabajo un esfumado, lo voy esfumando, como borroneando, y encima pongo un trazo más fuerte, más saturado de color. Lo que están haciendo se llama saturación. La técnica de la aguada es una técnica de saturación de pigmento. Entonces, cuando ustedes entran a un programa digital y les dice saturación, están haciendo eso, pero con la luz. Porque en lo digital el vehículo es la luz. Y en lo plástico, en este caso, el vehículo va a ser el agua, que permite que se esparza la pintura y al secarse va a quedar adherida
a la superficie. Y dependiendo de la pintura o del material seco que se ocupe, su secado o cómo queda en la superficie tiene un comportamiento químico. Algunos pigmentos se secan de adentro hacia afuera y otros pigmentos se secan de afuera hacia adentro. El acrílico de afuera hacia adentro. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo de afuera hacia adentro? ¿Se forma una costra? Sí, Ah, justamente. Por eso uno cree de repente que la pintura está seca y la va a tocar, o estaba fresca. Adentro estaba como pasta. Bueno, esto es como lo básico, lo elemental. Eso es como lo elemental. Me refiero a que es como, esa es la base. Esto es como la cocinería del tema. Nosotros estamos acostumbrados a ver el resultado, el trazo, el buen trabajo del artista, pero nos olvidamos de esta parte de la cocinería. Aquí entra mucha química, entra mucha física, cuando hablo del color, cuando hablo que esto en dibujo y en pintura, cuando el color funciona de forma química, me refiero también a la mezcla de color, a cuando un color se agrisa, cuando un color se pone sucio, y eso tiene que ver porque generalmente puedo ocupar blanco para aclarar y me puede generar alguna impureza. En cambio, si ocupo blanco de titanio, no me va a generar una impureza. Esas impurezas que se generan son porque estos zinc y estos titanios no vienen solos, vienen con plomo algunos. Entonces, el plomo se agrisa. Si una pintura se aplomiza rápidamente en la mezcla de sus colores, tiene bastante plomo. ¿Ya? Eso es una forma de poder verificar. Entonces, mientras menos plomos tenga la pintura, más son cantidades mínimas de plomo, que no nos hacen nada a nosotros, pero que en el efecto de la mezcla del color en ese espacio se altera. Eso es químico. Cuando el color se ocupa en forma óptica, hablamos de la yuxtaposición de los colores, superposición de colores o capas. Entonces, ok. yuxtaposición de colores, yo pongo un color aquí, así, con mi mano. Este puede ser rojo, mi mano puede ser roja, y pues pongo un verde, o un amarillo, o un azul, su contraste, que llene el espacio donde no está mi mano. Entonces la yuxtaposición es cuando se van juntando los dos y se produce entre medio, ópticamente, un tercer color, pero vibratorio. Es lo que sucede cuando yo pongo el verde y el rojo al lado. En el borde se produce una vibración. Vibran los colores. Entonces yo puedo ir componiendo así, pintando de esa forma. Rojo, verde al lado. Y eso es lo que hablamos también en la teoría de los píxeles. Desde ahí tomaron el tema de los píxeles. Cuando es por capa, y sobre todo en acrílico, porque en óleo hay que dejar que se seque bastante tiempo para que esto suceda, pongo una capa de color en mi soporte, ahí, y una vez seca, encima
pongo otra capa de color. Como por ejemplo, puedo poner una capa de color amarilla y encima una capa de color azul o celeste. Entonces, en el momento en que se tape el otro color sobre el color ya seco que puse en un principio, me va a dar la combinación. Si pongo amarillo y azul arriba, en donde se toquen los colores, se va a formar el verde. Azul y amarillo. Ah, sí, verde. Profe, Verde. una duda. Esto de la aguada y esas cosas se usa mucho en dibujo, porque, Es una técnica bastante de dibujo, ¿sí? Ah, porque ahora esa agua podemos aplicarle carboncillo. ya veo. Ok. Entonces de dibujo. Es que como estábamos haciendo con trabajo con pinceles y esa cosa, y como es taller de dibujo me confundí. Ah, sí, pues, está bien. Está bien. La técnica de la aguada es una técnica de la aguada Ujú. que trasciende si es dibujo o pintura. Ah, ya veo. Su elemento, tú puedes ocupar una esponja y hacer aguada. Yo ocupo una esponja o separo los colores en mi separador de colores. Pongo el más oscuro al más claro y voy poniendo, sacando y manchando con el mismo papel. Ahí, pum, 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 pum. ¿Y qué es el ejercicio que quiero que hagan? Que va a ser tarea. Ese ejercicio es tarea. Ok. Ya. Perfecto. ¿Cómo vamos? Estamos ya terminando ya. Una duda, profesor. ¿Qué papel recomienda para esta técnica? Para esta técnica lo bueno es poder ocupar un papel de bloc o papel de acuarela. Ok, gracias. Si queremos algo más fino, papel Whatman. Yo sé que el bloc de papel acuarela está alrededor de 5.000 pesos y vienen varias hojas. Pero si están en la ciudad y tienen una librería más o menos importante, que puede ser Lápiz López, en Temuco también está esta empresa de serigrafía que también venden papel. Ahí podemos comprar papel Whatman o Canson. ¿Cómo se escribe Watman? Whatman. Whatman con W. ¿Waf o O Wat? W. Watt de dedo. Ah, Wat. Ok, Watt. genial. Canson. Papel Canson. Ya. ¿Quién quiere mostrar sus trabajos? Es decir, vamos mostrando los trabajos, en realidad ya tanta democracia no es buena. Profe, yo no sé Toma. si conseguirlo. A ver. Ya. Hice esto. Ah, excelente. No veo. Bien. A ver. Pero esto no pude, o sea, no sé Ahí Ya. veo. si lo Eso, cuando se seque, se va a notar más en el té sobre todo. Entonces, para que se tengan mayor tono oscuro, lo que debería suceder ahora sería agregarle en los sectores más oscuro mayor cantidad de tinta. Entonces vamos saturando el espacio con la tinta y ahí el agua se va corriendo.
Ya. Mm. Pero bien, Profesor, es decir, que a cámara se ven, yo veo 3 tonalidades. Y para el té, mira, y en esa parte hay más tonalidades de té. Quedó muy bonita esa forma de hacerlo. Profe, disculpe, tengo que interrumpirlo un segundo. Algunas personas se van a desconectar porque ahora tienen otras clases. Ok, Así que, por ya, eso. la tarea. Antes que se vayan, ¿alcanzamos a decir la tarea? No sé, supongo. Ya, ya, si no, está grabado y Si ustedes no se les comparten el comunicamos video, igual. ¿cierto? Sí, se graba. Ya, genial. Tarea. Para el próximo martes. Ya, la tarea para el próximo martes es la siguiente. Bueno, ¿ya? Un papel bueno, que sea Batman. Watman, Canson puede ser, Ok. eh, papel de acuarela, el más común, que pues, lo pueden encontrar en pliegos. El pliego puede salir como 2.000 pesos y puedo trabajar mi cantidad más limitada si no quiero hacer nada con este papel de acuarela. Ahora, los que dibujan en acuarela o pintan en acuarela, les conviene para poder seguir desarrollándolo a través del tiempo. Ya, entonces, en una hoja buena, de buena calidad, yo voy a conseguirme también tinta china o comprarme tinta china. La tinta china vale como 150 a 300 pesos, más o menos. ¿Ya? Bien. Ya, para hacer la parte, hicimos la experimentación con el té. El té en dibujos sí lo he ocupado justamente para dar una variación en tono, perdón, de color dentro del mismo dibujo. Por ejemplo, estoy trabajando con tinta china, haciendo algo con tinta china y necesito que varíe. Y ocupaba el té para poder hacer eso. Y con el tiempo fui dándome cuenta que el té de bolsa sirve y que también sirve el té Ceilán en tetera. Ya. Entonces, en una hoja de buena calidad, que también puede ser una hoja de blog, y tinta china, yo en mi mezclador voy a poner tinta china de la más oscura a la más clara. ¿Ya? Voy poniendo un poquito ahí de tinta china, voy poniendo en todo un poquito de tinta china, puede ser una gotita para cada uno, un poquitito más. Siempre el más oscuro le vamos a poner más, y a la otra las vamos disolviendo y aguando con agüita. Mayor agua, mayor cantidad. De agua, mayor. Entonces, yo en mi formato, ahí lo veo, en mi formato, del más oscuro al más claro, empiezo a trabajar. ¿Ya? El papel puede estar, van a ser dos en realidad, uno con el papel húmedo y uno con el papel seco, que se me había olvidado esa parte. ¿Ya? El mismo ejercicio. Entonces, yo empiezo del más oscuro, junto mi papel, porque lo voy a hacer con una toalla nova o con una esponja de cocina, algo que me dé textura, algo que evite manipularlo con mi mano, con mi muñeca. Estamos dibujando sin ocupar
los dedos. ¿Ya? ¿Me explico? Esto sirve para poder desmanear. ¿Qué significa eso? Que independientemente tengo una forma de dibujar y genere un estereotipo de dibujo y genere como una manía de dibujar. Entonces, por ahí vi un dibujo muy bien delineado. Entonces, para entrar en el mundo del dibujo y de la expresión plástica, lo delineado solamente va a obedecer cuando yo necesito delinear algo. Y delinear algo va a ser valorizarlo. No un dibujo perfecto. Ya. Sigo. Ahí va la explicación por qué sirven estas técnicas. Unto con mi esponja o con mi toalla nova el más oscuro y pongo y lo imprimo aquí. ¡Pum! ¿Ya? Otro poquito en otra parte. Cambio de toalla húmeda. Cambio de tono. Uno más bajo. Lo pongo. Y así voy poniendo y estampando esta hoja en papel seco con la textura de la esponja o la textura de la toalla nova, va a estar acá. Y me va a generar el efecto de la textura. ¿Ya? Porque esta forma también es poder entrar a la aguada, de la misma aguada generar texturas para poder entrar después a las texturas en secos. ¿Ya? ¿Sí me explico? Es el ejercicio. El ejercicio es la aguada, la actividad que hicimos hoy día, que se entendió hoy día, no con pincel, sino con toalla nova o con una esponja o con algún, por ejemplo, de tela, o hacerme algo de tela para hacer impresiones, punto se me perdió o lo puedo hacer del más claro al más oscuro, ese orden lo ven ustedes, pero el degradé, eso del más claro hacia el más oscuro, o del más oscuro hacia el más claro, y estampo, y así también voy a tener otro tipo de textura, estampo ahí. La imagen en el estampo va a depender de lo que ustedes quieran, ¿ya? Si quiero hacer un rostro, porque quiero incentivar mi trabajo, lo hago, ¿ya? Si quiero hacer como digo, un retrato, ocupo esta técnica y lo hago, ¿ya? Si quiero hacer algo abstracto, puedo hacer algo abstracto, voy estampando. Si quiero hacer una forma, puedo hacer la forma y ahí defino yo en mi forma cuáles van a ser los más oscuros y cuáles van a ser los más claros. La segunda parte del ejercicio es hacer lo mismo, pero en el papel húmedo, con este mismo sistema. Esponja, género o papel o toalla nova. Profe, ahí Objetivo lograr mojamos ahí. la hoja completa. Sí, en este caso van a mojar la hoja completa. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer un registro de texturas. Entonces este va a ser el registro que van a tener de aguada y de textura a la vez. ¿Ya? En un formato bonito. Ahí en algún momento, si pueden también es comprar papel mantequilla porque a esos dos trabajos le vamos a hacer una camisa donde se va a levantar. Así. Ese va a ser papel sobre papel, pero va a ser papel mantequilla y pum, para proteger el dibujo. ¿Ya? Para no enmarcarlo, los enmarcados son costosos, los enmarcamos para venderlo,
para una exposición, entonces esa camisa me va a permitir cubrir el dibujo. Cosas técnicas y de oficio. Ya. Preguntas, dudas, consultas. Yo tengo una. Díganme. El café puede ser, o sea, ¿se puede trabajar una aguada con café así como se trabaja con el té? No, no queda igual. Con vino. Mm, Con vino sí. Pero con café no funciona. ya. Gracias. A no ser que una vez me dijeron eso, que con café se podía dar un buen resultado en comparación al té, pero con azúcar. Y me terminé tomando el café, así que el té, el té es más potente en ese sentido, tiñe más que el café. Ah, pero siempre he probado un café en tarro. El café de grano sirve como exfoliante. ¿La borro el café? Bueno, bien. Más que nada con el té, con el vino. Ya, cosas de la casa que yo puedo generar pigmentos, betarraga, que puedo hacer aguadas de betarraga. Cuando cocino una betarraga en mi casa, me queda el agua roja. Esa agua yo la puedo ocupar, ¿ya? Eh, esta cosa que viene de la India se llama que un polvo amarillo. ¿La ajena? No es comino. Ah, la ¿El cúrcuma. curry? ¿Cuánto? La cúrcuma. 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 Cúrcuma con un poquito de trementina, suelta todo. Cúrcuma con un poquito de diluyente también, con un poco de agua también. Es posible. El arroz queda teñido por eso, por la cúrcuma, tiene harto pigmento. Ya, bien, entonces, para el próximo martes, nosotros vamos a tener estos dos trabajos, uno seco, otro húmedo, con textura. Las posibilidades de texturas que nosotros vamos a ocupar son el papel, el género y era otro, que se me había olvidado. ¿Esponja? La esponja. Ah, también lo que puedo hacer es poder con una hojita de la calle, a hojitas de árboles, ¿ya? Si quiero hacer una composición más entretenida, esas mismas hojitas que yo puedo recoger, estaba haciendo una hojita. No me salió. Esa misma hojita que yo encontré en la calle, ¿ya? Una hojita de un árbol, pensemos que esta es una hojita, puedo pintarla con el tono más oscuro y también estamparla, ¿ya? Busco otra hojita con el medio tono y así voy tono entre tono. Es una forma. No sé si tenga buen resultado con tan poca pintura, pero también puede ser entretenido hacerlo. Entonces tenemos esponja, papel y género. Pueden escoger cualquiera de esas. Papel seco, papel húmedo. Lo importante es que se vea la textura y se vea el trabajo de aguada. ¿Ya? La composición, lo que van a dibujar ahí ya va a depender de ustedes. Esta, claro, es una técnica pictórica, pero esta técnica pictórica es una técnica propia, que la ocupa la pintura como técnica de pintura en relación a su disciplina y la ocupa el dibujo con sus propias técnicas. Técnicas del dibujo que son maestría en la aguada son con la tinta china y con el extracto de nogal. Son técnicas de dibujo, aguadas. ¿Ya? Por ejemplo, figura humana y aguada. Aguada con formatos grandes, con esponjas. Extracto de nogal sobre un papel café y ya vas trabajando medio tono al tiro. Y ahí vamos a aprender también que podemos empezar a trabajar con medio papel, medio tono de papel. O pintar mi formato del medio tono del papel de los colores que voy a ocupar.
Pero aquí estamos trabajando la técnica y aquí ahora entramos de la aguada a lo que es la textura. Son técnicas de dibujo y pintura. Ya, chicos, preguntas, consultas. Profe, yo para la próxima clase vamos a usar algo o vamos a necesitar algo, así como para tenerlo a mano antes de que empiece la clase. Sí, para la otra clase vamos a necesitar, ¿cómo se llama esto? Si es posible, ustedes puedan tener tiza o pasteles grasos Ya. o carboncillo, porque vamos a ver la técnica de la textura en seco, ¿ya? Y un papel. Entendido. Y ahora sí vamos a necesitar harto papel de hoja de cuaderno o de fotocopia o de impresión. Porque vamos a obtener texturas ya sin simularla. Es decir, vamos a tomar la realidad de la textura. Lo tienen que haber hecho cuando niños, cuando niñas. Ya. Preguntas, dudas, consultas. Los materiales para la otra semana son pasteles grasos, pasteles secos, tiza, carboncillo. Profe, Cualquiera de ¿los esas cosas. lápices de cera sirven? Lápices de cera igual sirven. Son pasteles grasos. Ya. ¿Qué les pareció la clase hoy día? Traté de que fuera lo más didáctico, que pudieran entender visualmente, mostrarlo mejor. A mí por lo menos me gustó y me gustó igual que usted tenga los videos ya preparados y que los fuera mostrando así como el paso a paso. Era como más interactivo Bien. verlo. Pero, o sea, como Excelente. la técnica en sí no me gustó tanto, pero sí el hacerlo. Ah, ya, la aguada no, claro. La aguada no te gustó mucho. Ya. Pero está dentro de nuestro registro. Ahora tú dices, te hablan de aguada, tú ya sé lo que es una aguada y cómo se hace. Y va a depender de ustedes cómo quede la aguada, que lo agradable que quieren hacer, que si les resulta agradable. Es una técnica que también nos puede servir como para bocetear. ¿Mm? Si soy realista o abstracto, puedo dividir el formato y más o menos bocetear los colores que quiero ir trabajando, o las formas o las composiciones, y ahí voy trabajando con la pintura diluida y voy matando la pintura o el dibujo que se llama, y rompiendo la tela. En el sentido, saliendo de lo blanco, de lo vacío, ir haciendo la creación. ¿Me expliqué en esa parte, cierto? Sí, sí. Ya. Ya, pues. Viernes pintura. Surprise en pintura. Ok. Ya, entonces estaríamos. Ya, no, para pintura también vamos a complementarla. Va a tener, más que la técnica de la aguada, vamos a ver el tema de la pintura fluida un poco, ¿ya? Del fluir con la pintura, como materialidad, y los efectos que pueden suceder ahí. Y para eso vamos a necesitar témperas. Mínimo 2 colores y un cartón. Para los que están en pintura al bien. Ya, hoy día fue la técnica de la aguada y nos introducimos después a las texturas. Ojalá les haya gustado la clase, chiquillos. Va con mucho cariño para ustedes. Muchas gracias. Personalmente me gustó mucho y no sabía de esta técnica. Yo creo que voy a ponerla en práctica en alguna pintura que haga o algún dibujo. Oh, excelente. Gracias. Qué bien. Gracias.
Una duda para los del viernes. Dijo que teníamos que tener témpera. ¿Servirán los acrílicos? Ah, sí, por Sí. supuesto. Ah, genial. Eso es todo. Que tengan acrílico, acrílico y si no, témpera. Ok. Ya, chiquillos. Un gustazo Chao, profe, y que nos esté vemos bien. en dibujo. Igualmente, gracias. Chao, chao. Ya, profe, que esté Chao, que bien. estén bien Nos todos. vemos el Chao, profe. viernes. Cuídense. Chao, Chao, compañeros. profe, gracias.